Municipalidad de Santo Domingo venimos porque estamos constituyendo para unos clientes que son un grupo familiar, es decir, todos los dueños de los lotes van a ser familia, un subcondominio dentro de una futura finca matriz que está ya constituida en el condominio Santo Tomás, que es un condominio que está construido y que funciona perfectamente. Sin embargo, en el rechazo que nos da la municipalidad, por ejemplo, nos indican que tenemos que presentar la documentación de Setena, algo que está completamente en contra de la ley 8220, porque ellos saben que es un subcondominio, ergo toda la información de Setena ya pertenece al expediente del primer condominio y ellos pueden consultar. Hay múltiples artículos de diferentes legislaciones que nos protegen a nosotros, los administrados y los particulares en lo general, de cierta manera estar protegidos contra los abusos que la administración tiene para con nosotros. Ya voy a sacar la 49, la 49 que se fue para poder ser subcondominio. Que se hizo el 49 que divide en el 49.1, 49.2 y 49.3. Y ellos ahorita tienen la 49.2. Ajá, que lo están dividiendo en 3. Que lo están dividiendo en 3. La junta de condominio tiene que autorizar cualquier cambio. Nosotros, para cualquier cosa entre los condominios, pedimos que la junta dé el visto bueno. Pero sería la junta del condominio 49. Que ese también, usted sabe que eso fue un tema que tuvimos en el INBU. En finca filial. No, usted sabe que esa fue una bronca que tuvimos en el INBU. Que en el INBU, cuando estábamos inicialmente, o sea, dentro del tratamiento siempre ha sido como un issue de si es condominio y si es subcondominio y cuáles papeles se presentan. Nosotros presentamos los papeles de la finca matriz en el INBU y nos rechazan. No, son los papeles del 49. Presentamos los papeles del 49. Los cálculos de área siguen dando bien porque el INBU nos lo pasó, digamos. No estamos violentando los acuerdos principales que forman parte de, digamos, del eje central del condominio que requiere la junta de vecinos, digamos. Porque si yo violentara esas áreas, sí requeriría entrar a la junta de vecinos, que eso yo sé que no quiero, veo estos clientes me van a estrangular si llego a decir que hace falta eso, porque no ha cambiado la ley, siguen siendo el 100% de los vecinos a aprobar cosas y a veces la gente ni siquiera está. No, nosotros pedimos que la junta directiva no dé el visto bueno. Ok, o sea, tiene que ser la junta directiva. Bueno, eso es un alivio. No puede ser carta del condominio porque ya la teníamos, esa se presenta también en el INBU, nos lo piden, que el condominio certifica que no hay, o sea que no hay prohibición de hacer un condominio. No, eso sí sabemos que sí tenían derecho a hacer un condominio en la finca que era original, la 29, la 49. Sí, es que ya... La 49 la dividieron, ya esas no se convirtieron en fincas matrices. Incluso el reglamento de esa es el reglamento de la 49, que ese fue todo el tema con el que todavía lo hemos tenido con ellos, o sea, porque el 49 no tiene reglamento, yo creo, no. Bueno, que sí, porque es requisito para inscribirlo, ¿verdad? Tienen que tenerlo, pero ya a ver. Pero entonces, ¿quién tiene que autorizarlo? ¿La junta del 49? No, cuando lo convirtieron en 3 lotes. 49.1, 49.2 y 49.3. Lo convirtieron en fincas filiales hasta donde yo sé. No, siguen siendo fincas futuras matrices. Yo tengo... No tienen la capacidad para tener varias casas ahí. Por lo menos el 49.2 son demasiado chiquitas. No, pero ellos no las van a usar para eso. O sea, el producto final de esta operación es una finca filial privada individualizada, para que cada uno de ellos pueda construir una vivienda unifamiliar en cada finca filial individualizada. Y es un condominio familiar, son familia ellos todos. Por eso es que la parte de atrás de los lotes son medias extrañas. En parte para cumplir con el INBU, que ese fue todo un tema, digamos, el ponernos de acuerdo en el frente y el fondo de los lotes. Pero al ser, tal vez el que sea un condominio familiar nos ayuda a considerarlo distinto, digamos. Ok, lo de la junta es eso, paso número 1. FODESAF y Setena ya deberían ser parte del Santo Tomás matriz. FODESAF es del propietario. El propietario tiene que estar al día con la caja y con FODESAF. Todo el propietario del lote. Y la caja, aunque él no sea, por ejemplo, es estadounidense, es extranjero. Indica que es, ¿cómo se llama? Que no es patrón. Ok, pero eso es una carta que dice no soy patrón. Sí, ahora, pero se busca en la página de la caja y de FODESAF. Qué dicha que dijo usted precisamente eso. Yo estoy pidiendo un recurso revocatorio, pero no lo quiero mandar, porque ¿para qué? Y estoy recordando la ley 8220, o sea, si es algo que ustedes nos pueden consultar, ¿por qué hacen que el administrador lo tenga que presentar? Es absolutamente innecesario, por eso se hizo la ley 8220. Eso va a tener que discutirlo con los... Y es que, sí, yo prefiero hacerlo en persona, porque la otra opción es la revocatoria, que ya está redactada y muy bien redactada, que me gusta mucho la administración pública, la entiendo bien y creo que se puede usar usando documentos y procesos administrativos. Pero también sé que cuando uno activa esos procesos administrativos,
se alarga más. Es un pain in the ass, y estos clientes están desesperados. Si es una familia que solo quieren poder construir sus casas. Literal. La finca. La voy a buscar. Sí, del centro. Decía, para finca matriz que podría tener una altura máxima de 4 pisos para todos. Sí, pero yo sé que a mí me dijo lo del limbo que hubiera sido más jamón todo si hubiéramos hecho un condominio construido. Porque así la constituyeron, así la finca, cuando se agregaron fue una finca, una filial, y esa es una filial, sigue siendo filial, La 49.2 que tiene capacidad de hasta 4 pisos, de hecho, sí. para poder convertirse en matriz con capacidad, así dice en el registro. Sí, nuestros planos incluso incluyen en las tablas del INBU, si usted los ve los planos en las tablas del INBU, traen una sección de la altura máxima, y ahí ya está recordada a vivienda unifamiliar, porque sí sabemos que por las otras restricciones, o sea, el frente, o sea, el tamaño como del lote en general, no cumple para poder hacer los 4 pisos, entonces está ya especificado que no. Y de nuevo, sé que si lo hiciéramos con construcción es más fácil, porque ya ustedes tienen 3 permisos de vivienda unifamiliar y saben que son viviendas unifamiliares. Entonces yo quisiera entender que lo que la MONI está tratando de prevenir es que usted saca ese condominio, son 3 fincas, hay una grandota en el centro con una entradita de 6 metros y otras 2 ahí medias raras, y luego usted se monta un edificio de 4 pisos con vista al Saprissa, porque desde ahí se ve muy bonito. Ese es como el issue que tiene la MONI de pronto como para pedir un poco más. No, es que, a ver, nosotros nos basamos en lo que se tramitó en el momento. Del Santo Tomás como madre, como matriz. Tenemos que desglosarlo del todo, digamos. Nosotros, vea, inclusive, usted lo ve por aquí. ¿Qué es eso? Condominio Virgen del Socorro. Buscar diseño, Santo Tomás 2014, es cuando se hizo. Pero eso no lo cubres con el INBU cuando haces el chequeo de las áreas comunes, que al final son lo que es de interés, digamos, del Estado, porque odio ser el que cita la ley de administración pública, pero la ley de administración pública en el artículo 10 específicamente busca que se atienda de mejor manera el fin público con la menor afectación hacia el ciudadano. En este caso el fin público es una familia que quiere poner un papá y una mamá que quieren heredarle a sus 2 hijos una propiedad y construir un condominio para su familia, pero no quieren obligar a nadie a que construya mañana. Entonces por eso no hicieron un condominio construido, tampoco querían incurrir los costos que implica hacer un condominio construido. Solo quieren segregar los lotes, heredar y seguir viajando por el mundo, ya después que cada quien haga las casas que quiera hacer. Casas. No hay problema si se limita de alguna manera que soluciona casa. En el uso de suelo del 49.2, usted lo tiene ahí, no sé qué dice, pero creo que todavía lo permite como macro, pero el uso de suelo que nosotros pedimos era un uso de suelo de condominio y se lo dieron. Ustedes lo tienen, en el 49.2. Sí. Hay manera de que lo limitemos. Usted tiene que entender que nosotros tenemos que proteger. Sí, claro. De todos los demás. Claro. Pero siendo que realmente hay manera de que lo bloqueemos, que lo que va a generarse aquí es una finca filial privada individualizada. Usted viera lo que nos hacen cuando están bloqueadas. Van a hacer unas cosas. Bueno, pero en los condominios es más difícil. Bueno, no. Es que si la gente es muy... Yo sé que esa es la parte que la gente no entiende de la administración pública, que la administración pública lidia con toda la gente. Sí. Y hay gente de todos los colores. Sí. Entonces, cuando pase alguna torta, lo que... El funcionario es... Se lo va a venir a decirle a don Randall, ¿por qué usted dejó qué? Sí. ¿Ya? Ok, Setena no lo resuelve, porque Setena es macro. Es el mismo documento. No hay una vigencia nueva, no hay una vigencia pasada. O sea, ellos no tienen que pedir una Setena nueva. Tal vez se la pueden tirar esa Setena cuando vayan a construir. Esa sí se la puedo decir que sin ningún problema, porque usted no sabe el impacto ambiental que van a tener. Por eso le digo, yo no he visto Pero en la etapa de notificación, que es anteproyecto, para que ellos solo puedan, literal, es de aquí salimos al APT y luego el abogado, y ya llevamos un año. Sí, pero no lleva un año aquí. No. Pero, ojo. No. Eso también es filosófico así profundo de este concepto de Estado, servicio público y ciudadano, ¿verdad? El ciudadano. Un montón de cosas, pero digamos, no diga, porque va a... Por la MONI no ha pasado tanto, sí. Por la MONI acaba de estar y más bien la MONI ha sido muy eficiente en dar su respuesta. Se tomó los 15 días completos, pero los dio. ¿Un mes? Eso no lo han terminado de encontrar. Bueno, sí, creo que las MONI sí. Lo ponen en su propio marco normativo interno de Nosotros ustedes. tratamos de que sea menos tiempo, pero Un mes.
Depende. Ahorita tenemos 80 permisos que revisar. Yo ahorita estaba hablando con él y estábamos grabando videos aquí en el parque y se me hizo bien curioso que el lugar tiene desde 1869. Entonces estaba hablando de ordenamiento territorial y está súper interesante que ustedes como corporación municipal tengan ordenamiento territorial como una categoría. Porque otras munis lo echan en ingeniería, lo echan en catastro, lo echan en otras cosas. O sea, cada muni es como diferente. Ordenamiento territorial como unidad, no todas las munis. De hecho, es la dirección. Es dirección de ordenamiento territorial, o sea, tiene un grado Nosotros, altísimo. aquí la dirección, don Randall, ve, digamos, están la parte de construcción, permisos de construcción. Normales. La parte de catastro, que son los usos de suelo. La parte ambiental, que cuando se tengan no hace vistos buenos, digamos, para la construcción, la hacemos interna. Claro, de que si está en una zona de alto riesgo, para poner un tanque séptico este tipo, del otro y eso. Y tenemos la parte de obras y servicios. Entonces, parques. Estas áreas verdes que están poniendo en las calles para arboledas en el futuro. Eso yo digo que es un problema, ¿vale? No. Eso es una combinación porque también es derecho de vía. Eso es en la unidad técnica. Eso lo veo otra oficina. Digamos, no es dirección, pero es otra gente. Pero en esa misma línea de ordenamiento territorial, digamos, de esa previsión del futuro y que el interés es la previsión del futuro, yo creo que ellos como núcleo familiar no tendrían ningún inconveniente en incluso avanzar con el proyecto hacia permiso de construcción de un condominio construido. De hecho, es parte de la alineación, solo que no querían como que no quieren obligarse a comprometerse. Si fuera un condominio de privados, de alguien con interés de inversión, es más fajamón todo, porque Tito está más claro, ¿verdad? Pero lo que pasa es que como no pueden, porque ustedes, para digamos, usted lo dice y nos pasa mucho, y yo se lo aclaro a la gente, no es porque no queramos que construyan, ustedes que entiendan. Yo digo, yo voy a hacer mi casa y después hago la casa de mi hijo y después más atrás hago, por decir otro caso, la casa de mi otro hijo. Y resulta que yo me morí. Y ya mis hijos se vean y dicen, no, aquí no me gusta, esto no. Y venden. Entonces vienen unos terceros y no tienen ni idea, no se conocen y empiezan los problemas. Entonces, por eso. Pero no. De una manera, pero esto tienen que verlo no como que el proyecto es uno y nunca va a pero ese es un riesgo, digamos, no va a quedar como una finca filial privada individualizada al final. Ese es, o sea, entendería yo si estas tres fincas fueran a ser matrices, ahí usted sigue asumiendo y digamos, arrastrando el riesgo de que alguien haga unos departamentos o lo que sea. Pero si el producto final de esta operación de ordenamiento territorial, que creo que sería el sector al que pertenece, que se está pretendiendo hacer, van a ser lotes unifamiliares. Ya, si entiendo que la gente violenta las reglas del condominio y las reglas de la misma municipalidad, lo que sea, pues ya eso entra dentro del territorio del problema de otras unidades de la misma municipalidad, de inspección municipal y otras cosas en las que ustedes no tienen mayor control. Pero a nivel del control administrativo sobre el administrado, en este caso que es la familia de Gabriela, y su esposo Ryan, y aparte toda la complicación de que él está siempre en el extranjero, entonces los papeles todos tienen que ser firmados manualmente, hay que mandarlos por FedEx. Por ejemplo, me pidieron hacer el permiso de funcionamiento, el coso de formulario, ni siquiera viene en formato editable. O sea, hay que tener la licencia de pago de Adobe para poder agregarle cosas o llenarlo a mano para que lo vaya a firmar él. Y no entiendo por qué si ninguna MUNI pide que se llene eso y el mismo APC lo incluye. ¿Saben por qué? No, como la APC no. Entre los requisitos está y siempre estaba formulario. Pero la 8220 manda a la intercoordinación, por eso se inventó el APC. Sí, pero eso todavía sigue siendo uno de los requisitos. Nosotros no podemos brincárnoslo. Claro, tú dices, es una cosa reglamentada, no puedo dejar de hacerla. Pero, ¿por qué no llenan ustedes? A ver, si incluso es para estadística, tiene un montón de información de estadística de ustedes. Nosotros no pedimos que tenga que venir con firma digital. Ustedes pueden, él puede, digamos, se le manda por correo porque está en PDF, lo llena a mano, lo firma, le saca una copia o scan. Eso voy a darla como media culpa de que es algo que pudimos haber evitado. Entiendo la razón por la que la MUNI todavía se siente obligada a pedirla, pero creo que la misma municipalidad, usando la ley 8220, que tiene un rango normativo superior, puede, digamos, eliminar esa instrucción de un ordenamiento normativo inferior. Jurídico probablemente esté de acuerdo conmigo en esa aseveración, porque la ley tiene un grado superior. Sí, ahí lo vas a tener que ver con él directamente. Okay, no. Bueno, el formulario yo lo lleno, ese no pasa nada. Lo del contrato de la APC ni lo entendí. Me dijeron que literal es imprimir el que está en la página. Pero está en la página. Sí, ustedes tienen acceso. Pero no están las firmas. Entiendan, no existen firmas.
Oye, imprimo ese contrato, se lo mando a la gente para que lo firme en papel o le pegue la firma, que tenga un escaneo de su firma y con eso se los puedo enviar. Sí, y tienen que, digamos, si No es tiene que ser la digital. firma, tiene que ser bien hecha, no como... Claro. A mí no, es que le voy a decir... Pero aceptarlo así en principio está mal, porque si nos vamos a, ok, vamos a ser papistas y decir, ok, vamos a pedir un formulario firmado porque está en el reglamento. El aceptar una firma que no es una firma digital en un formato digital violenta la ley de firmas digitales, que tiene un rango superior a los demás ordenamientos. Entonces ya incluso te metes en problema. El problema es, y eso es lo que nos tiene como administración pública secuestrados, literal. Ese legalismo, porque se entendió que la administración pública se debe al derecho, pero la administración pública opera el derecho, no se debe al derecho, lo opera, lo ejecuta, por eso es el poder ejecutivo. Esa es una discusión de filosófica más profunda y que dicha que podemos conversar un poquito de eso más bien con honestidad, porque me empapo más de ese quehacer y ese sufrimiento diario que tiene el funcionario público. Lo que pasa es que, vean, si nosotros no hacemos lo que la ley nos permite y está en nuestro reglamento, nosotros tenemos que seguir a la que la mandan para la casa. En algún momento alguien pone una apelación porque algo no pasó y con un recurso de amparo y piden todo el expediente para abajo y dices, ¿de qué madre? Y entonces ese riesgo, ese miedo que el administrador público tiene por No, ese miedo no, es un aquí. riesgo que corremos cada fin Claro, que claro. ponemos. Bueno, la administración es solidaria, ¿verdad? Luego te persigue. ¿Cómo? O sea, sí, ¿Solidaria de qué? eso de cierta manera paga primero al afectado. O sea, tú como funcionario sí eres el más sacrificado de la ecuación. Entonces, cuando no tiene que pagar el abogado para defenderse y paga 2 millones de pesos para que al final resuelvan que no fue nada de culpa de uno, pero esos 2 millones nadie se los devuelve. Sí, no sí te se entiendo, debería de sí nada. te entiendo, sí te entiendo. La parte entonces, ok, punto 1 del permiso de construcción, mea culpa, yo se me encargo de resolverlo. Contrato de la PC, mea culpa, lo imprimo y literal me encargo con el mismo formato de firmas. La parte de viabilidad ambiental, hay manera de que como es subcondominio realmente esté, o que por lo menos se la saquemos para cuando construyan ellos, para que ahorita puedan segregar. Dice, los temas ambientales de viabilidad. El tema ambiental se tiene de parte del Departamento de Gestión Ambiental de Amuña y Santo Domingo, presentado por Jorge Luis Diego Rubio Bolaños, oficio con registro CRC MH2SOT DGA RPC 018-2025 del 29 de mayo del 2025. Con la indicación en el por tanto se recomienda, solicita 2 puntos, signo de pregunta, aporta un documento emitido por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, en donde se indique claramente vigencia y renovación de la licencia de viabilidad ambiental para el desarrollo del proyecto en la finca filial 492, en lo que se debe aclarar y va a aportar. Pero como no se va a desarrollar todavía realmente nada, Cuando es trámite para segregar, literal. Esa es la bronca en la que estamos, que este es un trámite de segregación que por la naturaleza de los condominios termina en un permiso de construcción en el que no debería estar, porque todavía no le van a construir, pero ni siquiera en este proyecto. Entendería que cuando lo fueran a construir se necesitan permiso de construcción, pero ya con las fincas segregadas. Es absurdo. eso estamos tranquilos. Ok. ¿Ya? Nosotros a veces tenemos que pedir porque es que hay reglamentos que tienen ese tema y entonces tendrías que preguntarle a Luis Diego, te doy el correo, qué es lo que se requiere para que tenga la viabilidad ambiental, que inclusive, como te decía, podría ser interna, pero tendría De la que misma Moni. preguntar. Diablos. Ok, ajá. L. Rubí, L. Rubí. @Muni Santo Domingo, .go.cr. Y el correo de don Randall y tal vez es suyo para mandarles. DSOT, DSOT Santo Domingo .go. Entonces se lo reciben todos ustedes, como aquí el equipo de la elección. Es el DSOT @Muni, lo recibe aquí toda la oficina de ustedes. O sea, si lo mando, es lo mismo enterarte a ti que enterar a Randall porque en ese correo. no. A ver, ese permiso particular yo no lo puedo, ¿Por qué? porque yo vivo ahí. Ah, tú estás recusada. No, no estás recusada. Estás. ¿Cuál es la otra palabra? Sencillamente, digamos, nosotros... Recusada sería si ellos lo supieran y te dijeran. No, pero digamos, por una cuestión de ética, yo... Sí. No, lo pregunto en lo técnico, porque, o sea, en lo conceptual son dos palabras diferentes. Sí, pero digamos... Lo que se hace del lado de la digamos, me abstengo. abstener es la palabra. Si es que usted se abstiene, porque usted es consciente y por un principio de ética lo hace, está bien de 10, con conocimiento, digamos, de la ley. Y si ellos se hubieran dado cuenta
y lo hubieran pedido, hubiera sido una recusación, que es distinto. Oh, diablos, ya entiendo. Ok, entonces tengo que mandarle este correo específicamente, DSOT. Ok, ese es el de Don Randall directamente. Digamos, usted puede mandarle a Don Randall y si quiere un correo aparte, me escribe a mí y me dice, díganle a Don Randall que le escribí para que lo vea. Sí, para porque que lo tiene, vea. no sé, Claro, no, correo. ya. Entonces, si usted quiere ¿Cuál es el que suyo? aparte, no sobre ese. Para seguimiento, digamos, de Asistente de SOT DSOT. arroba santodomingo.geo.cr. Geo.cr. Ok, y sé que no llevamos, o sea, sé que todo el tiempo que llevamos no lo llevamos con ustedes. ¿Cuánto esperaríamos tardar, digamos, en esta operación? Yo sé que ahora la pelota está en nuestro lado de la cancha, pero hay muchas cosas que de pronto... Vea, no sabría decirle, primero tienen que, digamos, presentarlo. Y pero sigamos el otro, digamos, lo de la póliza de Lins, realmente no lo entendí. eso no, en algún momento, cuando ya salga el permiso, Claro. presentarlo. Entonces, Claro, nosotros, a ver, cuando se hace la primera revisión se les indica todo. Eso está excelente de parte de la MUNI. Entonces, ok. Pero no lo dicen, estaría bueno que dijeran, todos estos requisitos son absolutos de todo el trámite, para que los tengan en cuenta. Y yo pensaba que era de ahorita, entonces yo en la misma reacción de que estaba Igual, peleando, yo digamos, decía, ¿y por para qué me decir pides eso algo. ahora? Por decir algo, si los planos tiene que hacer X y Y correcciones y cuando ya viene la segunda viene con otras Otra lámina, falencias, ok. esas cosas que hicieron diferentes por corregir una cosa, Claro. descomponen otra, entonces eso se les vuelve a corregir. Pero se supone que Claro. cuando lo meten ya lo meten corregido, ¿verdad? Ok, entonces Hay dice, veces que van, lo del INS no es como para esta etapa, lo podemos mandar y seguimos avanzando. el INS, La nota de permiso del ingreso municipal, eso se adjunta, digamos, y listo. Presentar documentación con las indicaciones de estado de patrono, con la caja y FODESAF. Esto, entonces, si él no es patrono, nada más no soy patrono. Una carta ve firmada. aquí, no, este pantallazo, ve, en la caja, con el número de cédula. Ah, ok, con un pantallazo lo resuelvo. Y cuando ya les dice que no, Sí, yo tengo esa, ok, con el pantallazo me sirve. Y FODESAC también tiene lo mismo. En la página de FODESAC y dice consulta patrona no lo usa. Y ahora, yo sí llevaría, yo sí le sugeriría a usted, y que también como asistente, digamos, del departamento, no sé si tienen juntas con los de legal y esto, pero el quitar o el reformar eso del reglamento que les pone a hacer estas cosas con la 8220, en dos toques lo sacas, digamos. Esos detalles son mínimos y generalmente, si todo lo demás viene bien, Yo sí no, digamos, yo lo reviso. pero si todo tiene, Si no lo pones porque si no son lo todos los pones, requisitos, mejor chécalos para la próxima vez que me lo mandes, ok. Y dice, se tiene conformidad con el Consejo Municipal o el condominio y eso. Esa está más peluda. Se tiene de conformidad con lo dispuesto en la publicación de la Gaceta número 62 del jueves 31 de marzo del 2005 que se debe cumplir con la aprobación del Consejo Municipal del proyecto de condominio y que así conste mediante acuerdo municipal para lo que para la aprobación final se debe cumplir con el procedimiento establecido a nivel interno. Esto en atención a las competencias de la SOT y de dicho Consejo Municipal, siendo que se iniciará en su momento para el condominio general es suficiente para aplicar a la presente solicitud y si se debe elevar a dicho consejo. Damn, eso está demasiado peludo. eso va a ser que preguntárselo a él porque no. Está peludo. A ver, todo condominio, según nuestro reglamento, va, Pero no es un condominio, es un subcondominio. y es un condominio dentro del condominio. No, Sí. el hecho de que exista la categoría subcondominio, de cierta manera le concede ciertos privilegios que ya son del condominio. Setena y este tipo de Sí, cosas. pero no, digamos, Debatible. Pero qué pereza tener que ir a un contencioso administrativo o a la sala cuarta para poder ver quién vamos a es. tener que verlo con él, pero digamos, todo lo que es condominio finalmente va a consejo. Buenas. Don Randall. No, Guillermo, No, Guillermo, ¿cómo está? Que estamos debatiendo la administración pública propia. Cuando termines, puedes un momentico. No, espero entonces a Randall, no hay mucho que hacer. Que ya aclaraste. qué dicha. Largos. Fue para Procuraduría, buenos días. Buenas, don Diego. Es que ellos vienen a hacer las consultas de lo del trámite del subcondominio de Santo Tomás. Usted pidió algo de septiembre. Ajá. Usted Sí. ahorita puede, vaya y viene para que le saque unas dudas. Es rapidísimo. Dígame. Ok, digamos, bueno, la hipótesis central es que al ser un subcondominio, pues absorbe las cosas del condominio. Ajá. Y secundariamente de eso,
que el subcondominio, el producto final del subcondominio van a ser Ujú. fincas filiales privadas individualizadas, o sea, Ajá. casas unifamiliares, Ajá. y se pueden declarar los usos de suelo, eso ustedes lo controlan dando el uso de suelo, Ujú. como finca filial, como finca vivienda unifamiliar. Listo, Ujú, no puede hacer sí, más sí, que sí, eso. sí, sí. Ya con eso me bloqueó. Ese es el interés de los propietarios, es un grupo familiar que van a hacer un solo proyecto. Ok. Yo entendería que si ellos, incluso cuando vayan a construir algo, si quiere pedirle sistema, pide sistema, pero ya ahí los lotes van a ser de 300 metros. Sí, pero no ocuparía. No ocuparía En porque ese no es de momento más no de ocupa 1000. porque no, sí, ya, a no ser de que se pasen con una casa de más de 1000. Entonces, yo pensaría que cuando se constituyó el 49, porque acuérdense que aquí viene Matriz, Santo Tomás, Ajá. Condominio 49, Eso es que Subcondominio Santo Tomás. vamos a ver, y es que ya me ha pasado varias veces. Con el de ustedes no sé, pero digamos sí me pasaba mucho con no sé si es de ustedes, la misma desarrolladora aquí el de Avenir. No, nosotros somos Esa parte, ¿verdad? ingenieros, digamos, esto es un grupo Aparte. familiar que están Ok, queriendo ok. hacer su No, no, yo proyectillo. me refiero como proyecto en condominio total, en su En la, integral, en integralidad. la laguna no tuvimos que ver, pero es de la laguna este proyecto. Este también. Ese es de la laguna. Ok. El asunto es nada más, digamos, yo lo que quiero es tener certeza que en el proceso inicial que hicieron de evaluación de impacto ante la CETENA, eso ya estaba contemplado eso. Ok, Esa esa te la modificación, cambio. es eso. En aras de la ley 8220, digamos, de proteger, de Es ponerle la eso. menor carga Ujú, sí, al usuario, al administrado, administrado, ajá. y lo mismo la Ley General de Administración Pública. ¿Cómo podemos encontrar como ese middle ground, por así decirlo, para solucionarlo? Yo creo que el INBU, cuando chequea las tablas de áreas, Ujú. en el sentido de que estamos agregando 3 lotes, que el INBU conoce que estamos haciendo 3 lotes pequeños de diferentes áreas, el INBU chequea eso, ya ellos validan que las áreas comunes de ese lote y que estos van a ser lotes individuales, de cierta manera están dentro del condominio macro, en la manera más simple posible del condominio macro, que es casi una finca unifamiliar por lote, digamos, porque no van a ser un condominio. Yo entendería que si en esta operación estuviéramos declarándolo todavía con fincas matrices, toda la razón, lo que quiera. Hace falta, porque pueden hacer hasta un condominio pasado mañana. Pero el objetivo de esta operación, el problema es que la ley está al revés. Ellos están primero segregando. Y el APT me requiere esto para poder meter los catastros. Entonces, es un Pero grupo eso familiar. no era es que a mí me parece haber visto ya de ustedes ahí que ya estaban tramitando el permiso, ¿no? No podrían, porque necesitan el permiso de construcción del anteproyecto, porque es un requisito de ya para terminar de salir de esta etapa para ahora seguir a la APT. Pero ellos no planean construir ahorita el anteproyecto. El anteproyecto se conecta en un 100% al Al condominio condominio, matriz. todo lo que es tratamiento de aguas, todo va conectado ahí. No tocan nada, ellos no van a hacer aceras, no van a hacer calles, todo lo que las divisiones son divisiones de tapia, digamos. Pero no quieren sentirse secuestrados a tener que construir mañana. Lo que ellos quieren, sus papás, simplemente es heredarle a los hijos los Sí, lotes dejarle el lote. para que hagan su vivienda unifamiliar cuando ellos Cuando consideren quieran. y puedan, o ellos les quieran ayudar o lo que sea. Ellos no saben si van a empezar mañana. Algunos de los 3, si quieren, tal vez empezar su casa de una vez, pero ya lo harían bajo las reglas del condominio digamos, de una vivienda unifamiliar. Normalmente muy corriente. Incluso si tuvieran que adoptar el reglamento de construcción que ya tiene el matriz, como su reglamento de construcción del 49.2, no tiene ningún inconveniente. O sea, ellos pueden hacer los ajustes necesarios para que ustedes como administración, y hablábamos antes que ordenamiento territorial, al final es pensar en qué va a pasar después. Ustedes pueden garantizar como administración que esto va a ser solo casas con sus usos de suelo. Sí. Lamentablemente, Sí. el APT, digamos, nos requiere que primero tengamos el anteproyecto de condominio, de áreas comunes, De ese chiquitito. de estas 3, de 49.1, 49.2 y 49.3. Pero aunque todavía no tengan cada uno de sus catastros. Ok. Vamos a ver si es que yo lo vi y donde yo veo todo, o sea, yo no distingo si él ya venía para permiso de construcción, era anteproyecto, o sea, yo lo vi ya como que si era ya para No, trámite constructivo como tal. no. Y lo que le pedí es, digamos, más que todo es como esa consulta de que si ese mini condominio Ese lo sigo. estaba
amarrado ya al proyecto, al tema, digamos, al proyecto integral que presentaron a la CETENA en donde les dio la viabilidad. Es eso, como que esa es, digamos, la duda que a mí me surge, pensando y que, o sea, ya es que aquí ya uno tiene 20 años y ya uno sabe a veces donde algo salta y aparece alguien con esto, con otro, entonces es como previendo de que todo esté en regla y si dice, sí, Setena nos lo contempló, aquí Bueno, está pero en contemplado esa misma línea, este, digamos, de nuevo, el y 8220 listo. invita a que sean ustedes mismos como corporación municipal los que chequeen ese tipo de cosas, o sea, entrar a la página de la CETENA a preguntar. Pero yo te diría que por una cuestión de principio, Ujú. al ser un subcondominio que está dentro de un condominio, que está dentro de un condominio, y se cumplen las reglas de las tablas de áreas, Esa parte es, digamos, ya estás donde cubierto, digamos. ujú, sí, Eh, sí, está contemplado dentro de las áreas. El asunto es que a veces con la CETENA, digamos, nosotros, el expediente uno no, trata a ¿sabes veces de cuál ingresar es? y es un complicado. Ya sé cuál es la Y bronquilla, vos sabés. ir allá, primero, a veces a uno se le es o Ah, sea, claro, pero entonces sumamente partes de la complicado. línea de pro administrado, o sea, y entonces ahí es tal vez lo que yo siento que no ha habido un pro administrado, decir, bueno, es un subcondominio dentro de un condominio y las tablas de área están cumpliendo, ya el INBU le puso check, Ujú. ¿por qué le voy a poner, si el INBU no me pidió setena, digamos, el INBU me hubiera tenido que pedir setena si yo hubiera estado haciendo algo de construcción. Esta es toda la bronca que tenemos de marco normativo, de Nosotros no vamos Colindres, a de marco tenernos a que normativo. la institución X hizo o no hizo. Ya, pero sigue Porque siendo un subcondominio. pero, no, digamos, pero hay cosas que inclusive cuando van a Setena, después la revisa Diego porque pueden jalarse una ¿Por tabla. qué tiene, Más por bien, qué tiene que ir a setena en esta etapa? No, 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 por eso, yo no es que vaya, lo único que yo le estoy es haciendo la consulta es que si ese proyecto y a veces lo que nos hacen es que nos aportan un documento elaborado por el regente en donde indica ¿Quién sería el regente? digamos, ¿Pero qué del significa proyecto, regente? el el que que, maneja la el parte que hizo ambiental. todo el proceso ambiental del proyecto de condominio. Ah, el mismo que nos dio lo del pozo. No sé, es que No, no sé quién será, no. Digamos, están no, dos. porque esa es la administración del Uno, condominio, el pozo es del condominio. No, el pozo nos lo dio porque nos estaban pidiendo, no coincidía el del INBU, el archivo que me dio el condominio, le faltaban tres páginas y en esas tres páginas venía un sello que decía que el pozo se había dado el 15 de mayo del 2025, pero todos los papeles antes de eso estaban como para el 2014, entonces nos lo rechazó el INBU porque decía que el permiso, que ya habían pasado los 10 años del pozo. Y siempre dentro de esta misma línea, pero ya opera todo, ahí está, ese pozo está dando agua, o sea, sí, es no, ese no. pro administrado de cómo no evito que ellos hagan su proyecto. Sí, pero creo que no se actualizaba No lo han actualizado. ¿cómo se llama? ¿Cuál es? El agua. Ni se El acordaban, permiso pozo. ni se acordaban del que tenían el permiso del pozo. ver. La situación les puso la palomita de que tenemos que renovar el pozo, por eso conocimos al regente. Eso sí se sabía, porque el que administraba el pozo y que le daba mantenimiento, Es el Les dijo. de condominio. no, era No. un subcontratado. Pero cambió la administración y lo echó porque les dijo, necesito los Cambió papeles la para administración. poder actualizar. Vamos a ver para que usted me entienda, digamos. Cuando se inicia un proceso, en este caso el condominio ante la CETENA, el proyecto de cero no existe, Ajá, eso es ajá, un ajá. lote como ese, ¿cuál Ajá, una condominio finca es? cualquiera, Santo Santo Tomás. Es el de, ¿dónde usted? Sí. Ok. Eso yo no Por eso está el No, pero sí para Yo ubicarme. trato de explicarle la Abstenida. parte técnica de los trámites, pero... Te sigo Sí, totalmente, sí, sí, ¿no? Y me gusta el pero tema. es para ubicarme espacialmente, ok, hágase el cargo que cuando ese proyecto no existía, ya había una finca, unas vaquitas que tenía una familia, entonces, bien, la empresa, en La este Laguna. caso La Laguna, contrató a un consultor ambiental que fue el que hizo todo el estudio de impacto ambiental que la CETENA le solicitó. La CETENA le dice, ok, presénteme el diseño, ¿cómo se llama? El diseño, sí, o no sé cómo decirlo, es que ¿cuál es ese plano? El principal. Ah, sí, sí. Ese es el plano, digamos, donde viene todo el ¿Cómo va a desarrollo del construirse proyecto. el proyecto? ¿Cómo lo ¿Cuántas construimos? fincas tiene? Claro, claro. La tabla de Y áreas, ahí es donde se todo estableció eso. que la finca 49 iba a ser una futura finca matriz. Ok, eso es lo que ocupo. Si eso ustedes lo tienen, Yo tengo la está modificación amarrado, eso, del contrato. O sea, con que le mande la modificación del contrato, donde la 49.2 también dice finca futura matriz. digamos, no, aquí es el tema, es ese documento de Setena
en donde... Pero del 49. Perdón, del Santo Tomás o del 49. Es que de Santo sí Tomás. es el de Santo Tomás. O sea, ¿Y sí, qué pasa sí. si no están esos? Porque decía vigencia. ¿Qué onda con eso de vigencia? Yo sabía que los No, condominios es que tenían ya... vigencia. No, pero es que ya como el proyecto inició, vamos a ver, la Setena le da a usted una vigencia Ajá. para Para iniciar el iniciar. proyecto. Ya por el proyecto, haber iniciado la construcción, ya está abierta la etapa constructiva y la etapa de evaluación ambiental, como tal, el proceso de auditoría ambiental. Entonces ya ustedes iniciaron, el proyecto ya está constructivo, entonces digamos la vigencia está vigente, Hasta que todos los lotes no terminaron de por decirlo construirse, así. no se Sí, acaba la y vigencia. De la digamos, la más que vigilancia todo, de la setena, digamos. sí, y la auditoría, porque incluso Está bien. el proyecto tiene que hacer un cierre ante la Setena, que ya cerramos todo para que le devuelvan el depósito de garantía ambiental, que son de millones. Claro, pero yo eso sé que ahí sería- depositaron no sé cuántos millones por Claro, si claro, pasaba claro, algún claro, desastre claro. ambiental. La caución, digamos, la caución ambiental. Sí, digamos, si pasaba algún problema ambiental, Ok, sí, el lo sé. proyecto depositó muy probablemente 30 y resto 40 millones que están en un fondo de Están en un garantía. banco, digamos. Ajá, y eso la empresa lo tiene que recuperar. Cuando ya Eso, toda la finca esté cuando esté construida. todo cerrado. Pero bueno, ves, al final estamos Pero- en la línea de la construcción. Yo lo que pediría que la administración, no sé si lo puedo hacer con una nota, preferiría hacerlo con una nota. No quisiera poner la palabra revocatoria en la nota, pero si hiciera falta ponerlo, por cumplir con cosas legales se hace. Que se reconsidere el uso final que va a tener esto. Sí, no, digamos, el uso no hay lo único es eso que usted me decía y que usted ya, digamos, ya usted me lo indicó, que cuando Setena les dio la viabilidad de ese proyecto, ya contemplaba que esta finca Claro. 49 llevaba un subcondominio. Si eso está Claro. y ustedes lo presentaron allá, Ok, pero la fe pública Listo. del notario, que está en el documento donde se constituye este condominio 49.2, ya indica que es matriz, no debe ser suficiente, porque el notario tiene que checar también esas cosas. es que no sabemos si lo chequeó. A nosotros lo que nos interesa es que en la resolución de viabilidad ambiental de la Setena esté indicado. ¿Dónde me lo saco eso? Debería tenerlo en la administración, pero cambiaron de administración, así que Sí, who knows, ¿verdad? Las cosas o se pierden. sería no sé si usted tiene información ahorita de ellos. No puede darme nada. No. Está inhibida, ¿no? ¿Cómo es la palabra? No, yo prefiero. Abstenida. CDI. Pues así. Es que si yo estuviera abajo, ok. Si yo estuviera en la oficina, yo le puedo decir y Ahorita le caigo a la oficina. el número de expediente de Setena. Ay, con eso lo busco en la Y con página. eso usted lo puede buscar o ir allá y usted saca la resolución de Setena donde le dieron Sí, todo. eso es cierto. Y ya con Ya, eso. es eso. Esa es Bueno. más sencillo y puede ser que, vamos a ver, ¿cuál es el dilema? Que Setena a los condominios les dice, ok, el área constructiva va a ser tanto con base en la tabla que los desarrolladores le ponen. Pero cuando comienza el proceso constructivo, los desarrolladores, y le digo porque ya nos ha pasado y eso fue con Avenir aquí abajo, se dan cuenta que Se acomodaron mal la que tienen- planta y o que que tienen pueden que hacer algún optimizar algo. ajuste porque hay más lote, ocupamos más lotes, o en lugar de que vamos a destinar este lote para una casa horizontal, resulta que va a ser una torre, hacen variaciones. Y esas variaciones no están necesariamente contempladas en ese trámite que hicieron a la Setena. Entonces, Por eso. esas áreas aumentan y Setena tiene regulaciones en cuanto a variaciones de De área. pelos, Entonces, por eso. Setena le dice, Por eso, pero el escenario más simple que Setena pudo haber considerado era una finca filial por cada lote. Entonces sí creo que es muy valioso ujú, que se considere que el producto final que se está tratando de inscribir son 3 catastros de menos de 1000 metros que caerían fuera. O sea, estamos tratando de aplicarle un requisito, por ser una finca de 1000 metros, que requiere como finca de 1000 metros, pero que no va a requerir cuando No, se construya. no se requiere, siendo digamos, tres aunque fincas sea, individuales. aunque sea finca de 1000 metros, no se requiere porque es una finca. La parte constructiva tampoco lo requiere. Bueno, cuando vas a construir algo Sí, con 1000 metros. ¿verdad? sí, ahí solo si se pasa 1000 metros. Sabemos que aquí no. Ajá. Aquí el tema es, digamos, la integralidad del condominio. Que al ser un condominio entre otro condominio, entonces ocupa es verificar si la Setena lo contempló o si el área que se está aumentando no supera los rangos que Setena establece cuando tiene que ir a Ahora, ellos a ¿no corregir. entra esto dentro de las tablas de áreas de cierta manera como una validación? O sea, si tu proyecto de lotificación Si ya lo ya contempló, contempla, ya cubre, ya está cubierto bien dentro sí, de las claro. tablas de áreas, Ya si está. ya ya estaba salvado. ahí, entonces Sí. no hay problema. Porque Buenas. entonces lo cumplimos con las tablas de áreas, si no el limbo no nos hubiera aprobado. Pero desde el inicio. Siéntese, coño.
Sí, se reflejan todas desde el inicio. Hay que siéntese. Sí, es que tengo que pasar por ahí. El lote 49, o sea, se presentó el plano del condominio madre. Ya. Pero si no hace falta, yo tengo una chiquitilla. Ah, bueno, porque ya le dije a Orlando. Pero si no, yo la vi. Bueno, ok. Se presentó los planos y las tablas de áreas del condominio madre, se presentaron los planos y cuadros de áreas del condominio 49, que se constituyó del madre, y en las láminas nuestras vienen los cuadros y tablas de áreas del subcondominio 49.2, entonces, y se cumple con todos los checks, digamos. Eso es un prerequisito. Hagámoslo así para hacerlo, digamos, como que nos quede sencillo, y yo lo que hago es verificarlo con base en la legislación, en el decreto que tiene SETENA para evaluación de impacto, verificar páseme o hágame usted un documento con ese tema de áreas. Sí, se lo justifico. Usted como funcionario necesita tener un motivo, te voy a dar el motivo, Ajá, digamos, como un indicando, oficio. ajá, sí, y usted pone Explicando, entonces ya se cumplió con las tablas de áreas. Ajá. las tareas de hablas que presentaron a Sí, SETENA, las sí, te áreas sigo. que ahí le No, al recomiendo. limbo. Que presentamos al limbo. Y... Sí, pero a SETENA también, porque nosotros el asunto es que es... Pero eso viene en las láminas. O sea, si yo tengo las láminas ya selladas de Cefía, del condominio madre, de su condominio. Es que yo no sé si SETENA eso lo ve. Yo creo que ellos lo que ven es lo que el desarrollador le presenta algún inicio para el desarrollo del proyecto. La parte constructiva es independiente, porque ha pasado que hay condominios que hacen el trámite de evaluación No, de impacto justo. Pero ese y es el... pasan Ese es el hasta 10 años Ese para es el construirlo. hilo del que me gustaría que nos agarráramos como motivación al final, porque cuando se le presentan las tablas de áreas al INBU, se está presentando ya cómo va a quedar el proyecto, ¿verdad? Y también se está haciendo una conversión de tipo de lote, de futura finca matriz a finca filial privada individualizada. Así se categoriza incluso en las Y es tablas ese de áreas. condominio de 3 fincas. Es ese condominio de 3 fincas Ajá, que es el que se está ajá. constituyendo. Pero Que eso ya serán en su momento fincas de 300 metros Ajá. cada una. Pero eso es ante el INMU. Ante SETENA, el asunto es que es Pero otra no cosa. deberían de entrar a la vista de SETENA hasta el momento en el que ya se vayan a No. construir. No, porque incluso no se requiere. Yo lo que vamos es dejarlo clarito que el condominio ante SETENA y ante nosotros es una integralidad. Es un proyecto integral, es uno solo. No se puede separar. Y le pongo igual otro ejemplo. En algún momento querían construir un proyecto en donde querían, como dicen, meter gato por liebre, y querían hacer movimiento de tierras por un lado, sabiendo que el proyecto como tal era un condominio en donde ante la SETENA se evalúa absolutamente Sí, todo. estaban desde haciendo la un permiso de fase- construcción de movimiento de tierra, Sí, digamos. desde la fase Y que hay gente inicial, entonces, tramposilla, como hablábamos antes. que se quieren brincar fases, entonces Pero lo está que bien, hacen el es- sujeto privado puede usar la ley Sí, como sí, sí, quiera. pero se estaban pasando de área y toda la Sí, cosa. se pasaron y de al lanza fin- por todos lados. Y al final de cuentas, o sea, el proyecto integral, no, y el asunto era que ya tenían tramitado antes de tener el proyecto, pero que era lo que querían, ganar tiempo. Entonces, no, viabilidad. Pero yo no SETENA puedo le cambiar el había dado. diseño ahorita. Va, ok, No, ahorita pero te es que caigo sí para puede. que me pases ese número de expediente y ya con eso. No, escríbame correo y yo. Ya porque tengo es que su correo, sí. él Ok, me solicitando eso, perfecto. Buenísimo. Escríbame ahí, Buena me escribe ahí y yo le doy el número de Condominio expediente. Santo Tomás, vidota. filial 49. Subcondominio Santo Tomás 492. Es el nombre oficial. Correcto. Ya se pueden trasladar. Gracias, perdóneme. Tratando de aclararles las partes. Tiene cosas que atender, digamos, de la parte. No, y finalmente, también una conversación divertida e interesante Perdón. sobre la administración pública. Perdón, mándeme el correo Claro que sí, y yo le mando el número de expediente claro que sí. para que lo tenga, y ahí. Lo bajo y se lo mando y Y ese ahí sería ya como el requisito. comenzamos a. Pero aquí es un tema de área. Si ya está contemplado, no hay bronca. En las tablas de área, sí Sí. está contemplado en las tablas Ok, de área. si hay un aumento, digamos, SETENA les dijo el proyecto equivale, el proyecto constructivo del condominio en su integralidad son 15.000 metros cuadrados. Está este subcondominio. ¿Cuál es el área que le está aumentando? Si eventualmente no estaba, ¿cuánto le está aumentando a ese área inicial que SETENA le dio permiso? De la viabilidad. Sí, Es que tengo dos de Santo Tomás, pero este que estás hablando es de aquí, ¿cómo se llama? Brian Kitt, Udelbrecht o Ulbridge, no sé cómo se Eso no pronuncia. sé. O sea que los gringos son muy delicados en eso de pronunciar bien los nombres de la Sí, gente. solo que, pero
Brian No, Kidd, no Don Brian. Usted pidió algo de ese tema. Sí, es por el tema de que esté contemplado en la resolución de viabilidad ambiental del condominio ya en su totalidad. Sí podría ser, digamos, que yo de todas formas se lo indiqué a quien sea ahí, al profesional es usted. Yo soy el director de la empresa que trabaja con profesional, el jefe del profesional, digamos. En el sentido de que si usted pueda justificar, digamos, esa condición. El proyecto en sí no contempla, la viabilidad ambiental no contempla eso, porque lo que viene es la finca filial. 49. Exacto, no viene una división. Si no porque existía la 49, 1, 2 y 3. Exacto, porque esto lo que hace es densificar y algunas cosas más, entonces tendrá que Pero en pensar el y INBU, lo que plantear. yo les decía a ellos es que en el INBU se declara, la intención final de ellos es segregar, que eso es muy valioso en este sentido, yo creo como discusión, es segregar 3 fincas filiales privadas individualizadas para construcción de vivienda unifamiliar y se atendrían a los requerimientos y reglamentos del condominio para construcción de vivienda unifamiliar. Es decir, el área máxima de construcción es X, es Y, en ese sentido. Sí, lo que El pasa lote es que desde el 49, punto de vista de diseño, pero el lote 49 Era- como era- madre era mucho más denso. Entonces, por definición, debería de estar cubierto para la máxima densidad que el lote 49, que fue el que primero se hizo condominio, 49.1, 49.2, de 49.3, acuerdo, sí es así. eso Pero queda eso es lo que demostrado, que es lo tenemos que les decía yo a ellos, con las tablas de áreas que se presentan en la parte del INBU. Al revisar las tablas de áreas, vienen desglosados, digamos, cómo es todo el procesamiento de estas fincas hasta terminar siendo fincas filiales privadas individualizadas. También queda claro que no van a ser fincas filiales matrices y que no van a poder construirse más de cierta cantidad de área, digamos. La bronca aquí es que por procedimiento, primero se debe obtener este permiso de construcción del anteproyecto antes de ir al APT a hacer el registro de cada uno de los catastros, que es lo que realmente la familia desea hacer en esta etapa. Pero el Para procedimiento nos tener, no sé, requiere hijos o para heredar a sus hijos. El Brian y su esposa Gabriela quieren heredar a sus hijos y que cada uno de sus hijos pueda construir normal con las reglas del condominio Santo Tomás y ellos también con las reglas del condominio Santo Tomás, matriz. Tendrías que enviar una nota, digamos, viendo todo eso para verlo con Diego y yo y ver la razonabilidad de lo que Ahora, estás esa planteando. nota yo no quisiera mandarla con el sentido de una revocatoria, sino más bien que es la respuesta que estoy dando a este expediente. Es decir, ok, mi solución a esto que usted dice es esta nota firmada por el profesional. Creo que es la mejor solución. La familia ya está un poco tensa porque el trámite ha pasado toda la vida. O sea, se duró como 6 meses diseñándolo, poniendo de acuerdo en cómo iban los lotes. Luego en el limbo, otro estira y encoge. Esa forma no jugando la que hicieron. Ese fue todo un tema en el limbo, fue un estira y encoge. Sí, Tuve claro. que yo reunirme en su momento con la dirección también, con el CEFIA, para explicar, porque hay un vacío legal en frente y fondo. El colegio de topógrafos tiene un estándar, y entonces esto en la categoría de las costumbres, y ese estándar es medir en línea recta. Usamos ese, como ellos no tenían cómo discutirme, la administración está sometida a lo que dicen las normas escritas, de cierta manera, y las costumbres y demás, lo logré sacar. No había pensado yo que estudiar administración pública me iba a servir para mi práctica privada, lo hago con otra intención de pronto un poco más política, pero me sirve mucho para mi práctica privada, para entender cómo funciona y también entenderlos a ustedes. Eso es lo más importante, que yo entiendo que se están cuidando y que hay un montón de cosas que les pueden venir a morder el trasero en el futuro de cualquier cosa. Y la gente es vivilla, o sea, y ustedes lidian con toda la gente, literal. Por eso yo los invitaba, y era lo que estaba invitando a la sugerencia, a traer como a la colación, que realmente se entendiera que estas son fincas filiales privadas individualizadas para vivienda unifamiliar, que cuando ellos les pidan a ustedes los usos de suelo del 49.2.1, 49.2.2 y 49.2.3, ustedes le van a dar un uso de suelo de vivienda unifamiliar, digamos, para que eso ellos lo construyan. Lamentablemente el proceso hace que estemos aquí. Si usted me lo pregunta conceptualmente, yo diría que ellos deberían de simplemente segregar, como lo están haciendo en condominio. Hubiera sido más fácil que lo hicieran, digamos, directamente de Santo Tomás, pero ellos querían separarse de la administración del Santo Tomás para que pudieran construir sus casas de cierta manera. Y aún así no pudimos hacerlo porque hay que cumplir con las reglas de Santo Tomás. Y ya en la notificación quedó, de cierta manera, el cumplimiento con esas reglas del Santo Tomás. Entonces, a sabiendas de esto, que lo voy a poner en la nota, que ellos puedan seguir con su proceso y que ya vuelvan a ser sujetos de derecho contra ustedes,
cuando cada uno de ellos pida su permiso de construcción de su casa, en el que ya no les van a requerir setena porque ya son lotes de 300 metros. Y uno de 500, digamos, y el otro es de 400 y algo. O sea, son de menos de 1000. Van a hacer construcción de viviendas unifamiliares y los usos de suelo ustedes se los van a dar. Yo no sé cómo las va a acomodar porque con esa figura sería como... Al frente, todo lo demás es patio. Demás, es que son una misma familia. Entonces realmente sí, su intención es compartir la el patio. vende, la gente... Eso es lo que le decía yo. Yo lo sé, la gente vende, sí. Y entre las familias, bueno, que... Se pelean. Pero en ese momento Cuente. pedirán el permiso de construcción de esa casa. Lo más importante es que este anteproyecto se conecta al 100% al condominio matriz. O sea, cada lote se conecta al condominio matriz. Así No va a es. haber obra de infraestructura, Sí. que de pronto nos podemos poner vivillos por ahí, porque yo entendería que muchos de los chequeos de STEN y de estas cosas es si ellos van a hacer ahorita una construcción de un subcondominio con calles, con caños, con alcantarillas, Diego, con cosas. esa cuestión de... No conteste. Pues es que viene don Edgar para acá, aló. Vamos a ver, dice Sí, yo la estoy aquí solicitud de permiso, aquí en la oficina de Randall. sin firma, sí, se ocupa que esté firmado, eso es Ya discutimos. claro, sí. porque sí, eso tiene que estar en el expediente. Esa solicitud, porque yo le digo que lo aclare para que se revise, pero Ujú. ¿es viable en el sentido de lo que está diciendo el caballero? Yo bueno, estábamos ya hace ratillo explicándole, es que si ya está contemplado dentro del trámite que presentó la desarrolladora en su momento ante la SETENA, eso, o si no, tiene que hacerse que sea el regente ambiental del proyecto, que me dice que ellos no, digamos, no lo conocen, obviamente. No, pero ya no hay, porque ese proyecto ya se cerró. Es que no sé si ellos lo habrán cerrado ante SETENA, porque es un trámite interno de Tiene ellos. que haberse cerrado porque ese proyecto, No ese sé. condominio, ¿desde cuándo está habitado? 2016. Sí, habría que ver si lo cerraron, no sé. Ya está cerrado. Sí, habría que ver si ellos Está- hicieron el trámite de cierre y le devolvieron garantía ambiental y toda la cosa ante La invitación ante que la SETENA. nosotros hacíamos, que era lo que buscamos en la línea de la ley 8220 de la Ley General de Administración Pública, pro administrado, digamos, y tratando de afectarlo en la menor medida, pensar en el acto administrativo que se quiere constituir aquí, que son 3 lotes, 3 catastros. Estamos teniendo un montón de preocupaciones por actos administrativos del futuro, de los dueños de cada uno de sus lotes, que pedirán permiso de construcción como viviendas unifamiliares. Entendería yo todas estas cosas en ese momento, incluso ya en ese momento no aplicarían porque serían lotes. Lo que se está olvidando es lo que se pretende en última instancia, digamos que es hacer 3 lotes individualizados que van a quedar supeditados a las reglas del condominio matriz y que además dentro del plano que se presentó se conectan directamente al condominio matriz sin necesidad de calles, de alcantarillas, de tratamientos pluviales ni nada. Hay una servidumbre pluvial que pasa por detrás, que no es de ellos individuales, sino del 49.2 como condominio macro, pero a la que ellos tienen acceso como miembros del 49.2. Entonces es como seguir ese principio de buena fe, pro administrado, pro libertad, y podemos encontrar 50 principios constitucionales que los tengo redactados ahí en la revocatoria, pero prefiero evitarme hacer una revocatoria. Usted tiene todo el derecho. Claro, si quiere hacerlo. claro, pero es Y fácil. por otro aclarar, lado, realmente. nosotros no estamos obviando el que haya una propuesta de fraccionamiento. Lo que sí es que nosotros respondemos y aprobamos o rechazamos con base en lo que tenemos como requisitos y como temas legales. Sí. Entonces, usted puede hacer eso, yo puedo responderle igual bajo los mismos términos. y Pero lo en que los usted temas quiera. legales, la ley Pero busca reducir la incomodidad déjame para hablar el a mí. usado. Pero el tema es que efectivamente podamos responder, digamos, a las necesidades Al fin público. de la persona, pero nosotros sí nos cuidamos de que todo eso esté conforme a temas de legalidad. Entonces, bajo esas consideraciones es, Diego, que ellos tienen para mí una condición de que eso ya debe estar cerrado porque ya el tema no está abierto. De hecho, se está abriendo algo por una subdivisión que se hace de una finca filial, que probablemente sí. No sé si sería de un subcondominio porque al final son 2000 y resto de metros que tiene esa finca. Ellos tenían grande. varias matrices, varias fincas futuras matrices. Sí, ahí Sí. las dos del frente Y esa que no compraron sé, Brian no sé si estaba... las dos, la 49. 5. Sí, van a seguir Entrando a todavía. la derecha, entrando
entrando a la izquierda, luego en el que ya también se Construidas, convirtió en entrando a la condominio, derecha y a la izquierda. al ganchito que hay ahí, al final había una finca que la dividieron ya, Construida ya. y frente a casa que abrieron una calle y eso. Sí, ya tienen un ejemplo de hecho de una, pero en esas, digamos, hay un condominio de edificio, hay un condominio construido de casas, pero en todas esas Y hay otro más requirieron, que viene. y hay otro más, pero en todas hubo de cierta manera una conexión Sí, vial, interna, digamos. interna. En este no, los tres dan a frente a calle pública, los tres se conectan a la infraestructura. Sí, sí. Lo más fácil hubiera sido segregarlos desde el Santo Tomás, pero ellos quisieron desligarse de Santo Tomás, estando dentro del 49. Pero, ¿Por qué? No lo sé. Están de pronto molestos por los tiempos que tardan las cosas, pero a veces uno se equivoca en el origen y eso arrastra. Su política de ellos como familia es: queremos segregar para heredar y que sea problema de cada quien. no, eso no es ningún problema. El tema son las condiciones nuestras. Volviendo al asunto tuyo, es que de razones efectivamente lo que tiene que ver con el tema ambiental, pero esa viabilidad ambiental y todo esto, imagínate que si acaso está en el expediente de aprobación, eso lo aprobó, ¿quién aprobó eso? ¿Mónica? Vos no, sí, No, yo no es de estaba. previo. Es difícil, ¿no? Yo... Eso se aprobó en el 2015, creo. El agua de Celote empezó en el 2008 a negociarse. Sí, entonces fue el periodo Porque yo compré en preventa en el 2011. en preventa. En 2011. Ese proyecto, Y ya se construyó en el 2014, 15. Qué viejo. entonces yo estaba de vicealcalde, aquí estaba quién, Don Carlos No. Carlos, Guillén. Patricia Guzmán, Don Graving Graving. Jiménez no estuvo aquí en la dirección, ¿o sí? Sí, claro. Sí, lo tuve. Sí. Hasta el 2000, al diciembre de 2014. Sí, él y en estuvo. 2015 entró Jorge Sánchez y después entré yo. Ese no está nada en el CEPIA, ¿verdad? Cuando eso no había APC. APC. Es probable que los planos como tal sí, pero no como trámite interno. Póngase por ahí, porfa, que Andrea me busque el expediente, ahí está. Del Santo De hecho, se Tomás. los habíamos devolver. Sí, hay Yo que pedirlo tengo un para expediente. para la revisión de lo que ellos van a plantear. Yo tengo un expediente de él, de toda la discusión del agua. Chance, ahí venga algo. No, ahí Para la lo que hay que aprobación de los revisar es el pozos. tema nada más lo que hace falta es revisar el tema de la viabilidad ambiental, porque Que eso ya tiene que estar cerrado. Usted nada más consulte si eso está cerrado, que para mí sí, ya tiene que haber si cerrado. De posiblemente. En la CETENA, no sé Sí. cómo se hacen esas consultas. No, es que eso es ir allá y consultar en el expediente y ver yo, si está yo diría cerrado. que es, digamos, en favor del administrado, de nuevo, es un requisito. Que usted dice, ¿con qué necesidad? Si todavía no están construyendo, apenas están segregando para fincas filiales individualizadas. Si estuvieran intentando segregar para hacer futuras fincas matrices, yo diría de pelos, o sea, sí veo el sentido de vigilancia. Pero en este caso que está segregando para fincas filiales privadas individualizadas de menos de 1000 metros, de 300 metros, y van a construir probablemente menos porque no pueden por la reglamentación del condominio. Lo que pasa es que cuando nosotros aprobamos el condominio y demás viene la viabilidad ambiental porque es un tema que está incluido, a ver, la viabilidad lo que nos da, cuáles son las condiciones de diseño, cuál es el alcance, son tantas fincas filiales, son tantas áreas Tiene privativas. 82 viviendas por hectárea. Exactamente. Pero entonces en esa misma línea ellos podrían poner 82 viviendas en su hectárea, digamos. No lo están haciendo, están intentando poner 3. No, eso es una revisión que se hace previo a presentar los diseños correspondientes. Aquí el tema es que hay una variación al diseño y lo que estamos revisando es que en la parte ambiental no haya ningún problema, que creo que no debería haber. Una variación al diseño hacia la baja. Hacia la alta. Al diseño. Sí. No, al porque diseño. el 49 era un macro lote, por definición, con permiso para hacer 82 viviendas por hectárea. Habría que revisar lo que Entonces, dice. Entonces, no, está en el uso de suelo, está en el uso de suelo Ok, del si 49. eso ya está contemplado en la viabilidad ambiental, eso es, al final de cuentas, eso es lo que es verificar. Ahí Eso viene. no Si sale ese los- diseño, Eso no sale de los planos del condominio matriz. O sea, el estar declarado
Es que eso O de era... los papeles legales de constitución. del Podría acta. ser, O sea, yo lo tengo en el acta. podría ser que, digamos, en el diseño venga finca filial del 49 y en el cuadro venga para subcondominio, por ejemplo. Sí, sí viene así, de hecho. Entonces, Y si digámosle, ese plan no sí. fue presentado ante la Setena, quiere decir que Setena lo revisó y todo y la avaló y listo, eso es todo, ya está Y contemplado. probablemente si viene como ese subcondominio, efectivamente dividir en tres para fincas filiales y vivienda unifamiliar, sí tiene el efecto que vos decís. Sí. Es mucho menos la densidad de lo que Correcto. pudo haber. Pero eso no lo podemos extraer del acta de constitución del 49 y de la modificación del acta de constitución Revise del lo que tenga y 49.2. lo pasa. Nosotros yo voy a mandar a Que traer están en algo. el expediente. Yo los puedo agregar de nuevo, pero están en el expediente, digamos, Pero si creen que esa es una buena... Ese de, el Son elementos 49, para revisar y yo voy a revisar en el expediente. Es Sí. que tenemos que pedirlo archivo y todo. lo en el demás acta, para- en el acta del condominio, el acta de constitución del condominio 49 establece que la 49.1, la 49.2 y la 49.3 son fincas filiales futuras matrices. Las tres, la 49.1, 49.2 y 49.3. Ellos compraron la 49.2 y en el acta de modificación de la 49.2 dice que esas fincas se segregan, o sea, se segregan en la, perdón, que la 49, la creación de la matriz al 49 establece el 49 como finca filial matriz. Eso es. El acta de modificación, Ese es el primero. ese es el primero, lo 49. tengo, ese es el acta de constitución. Ese. La modificación de esa acta de constitución A establece 1, 2, que 3. la 1, 2 y 3 Ujú. también son fincas filiales matrices, Ujú. por lo que ya deberían de estar cubiertas por Setena bajo la fe pública del notario que debió de checar eso. Sí, sí, sí. Esa es mi Es tesis. razonable, ¿no? Y especialmente porque vamos para abajo. ¿Crees que con la nota lo podemos manejar y lo mando en un formato de nota? Oye, nuestra respuesta es esta. Ah, sí, no, usted puede referirse a los puntos que yo le indiqué. Ok. Pero si tenés, digamos, donde está la información esa, No, y los adjunto todo. vea, por supuesto. léase tal y tal y nosotros revisamos el tema con el expediente. Ahora, no y quisiera... si está dentro de la 49, Sí, sí la está, condición sí, estoy de subcondominio, algo similar, entonces Estoy seguro que eso está. no y le veo además problema. se le hace el cross-reference con las tablas de áreas del Áreas, colegio sí, de el ingenieros, del colegio de porcentaje. ingenieros, lo que se manda, porque ahí se declaran y se declaran específicamente que estamos migrando hacia 49, 2, 1, 2 y 3. Sí, sí. Esa, voy a Y como concatenar vos eso. decís que tenés planos y demás, igual, si hay algún plano ahí, le sacas una foto de A ver. de esa parte y para La que- respuesta entonces es nota, documentos. Ujú. Yo lo estaba viendo, de nuevo, de pronto es para practicar documentos oficiales, ¿verdad? Como una revocatoria en la línea de que realmente son requisitos que no necesitan pedirme. Amparado en las diferentes legislaciones, estoy haciendo un downsize, seguido al principio, digamos, de administrado por libertad y menor afectación de sus intereses. De pronto pedir estas cosas, incluso el formulario firmado. Me decía ella, es que el reglamento de nosotros dice que el formulario tiene que firmarse. Decía, bueno, pero la ley de firmas dice que en un documento digital, solo la firma digital es útil. Entonces, si me lo recibes con una firma ahí mandada, estás violando el marco normativo en el sentido estricto. ¿Por qué no digamos. puede, no tiene firma digital? Él es extranjero y solo tiene Dimex, solo tiene firma digital y ni siquiera vive en el país, siempre se la pasa fuera. Es complejo en ese sentido. Él me lo puede mandar y entonces está de pelos, digamos, que usted me lo acepten así, pero si nos vamos así a la letra chiquitita, la ley tiene un rango superior al reglamento. Entonces, técnicamente estás violentando la ley de firmas, de aceptar un documento digital con una firma autógrafa que no es una firma digital. Y ellos me lo pueden mandar por FedEx. O sea, eso, de verdad que eso no va a ser inconveniente. Pero me atrasa que yo le mande las cosas por FedEx por requerirme un documento firmado. Si de verdad te fueras a la letra de la ley de firmas digitales, no me lo aceptarías y tendría que incluir en todas estas afectaciones por FedEx. Entiendo el deseo de hilar delgadito dentro de la legislación, pero, y usted que está en posiciones políticas, ese es el cáncer que tenemos en la administración pública. Ese miedo legal, esa preocupación legal del funcionario que le evita, digamos, tener una administración pública más de fomento. De cómo puedo ayudar a esta familia a que construyan 3 casas para que se Estamos de generen acuerdo. Lo que empleos en pasa el es que cantón. cuando viene el OIJ a allanar para llevarse un expediente porque la firma no es la firma de la persona, entonces indica que es de un familiar o que la doña se jaló chota. Sí te sigo en lo absoluto. Mira, que uno ve ya el tema. Más que has estado en como- posiciones políticas, lo Sí. comprendes, ese es un peligro. Más bien, muchas gracias por el tiempo. Lo demás no habría problema. Me queda porque son clarísimo, documentos de la caja. ¿Crees que lo del reglamento, porque tengo un problema, el file que está en la página no es editable?
Entonces hay que llenarlo a mano. Que venga todo lleno a mano y firmado a mano y escaneado, cero problemas. Yo lo acepto, no hay ningún problema. Perfecto. Y lo del contrato del CEPIA se me hizo sumamente extraño porque típicamente eso está dentro de la PC. Yo llamé a la PC, y me dijeron que imprimiera la vara y que lo firmaran. Estamos cambiando todo eso, pero mira cómo cuesta con el MEI y tenemos una propuesta hace como año y medio para eliminar cédulas y un montón de cosas en el campo ya tema digital y esas carajadas. Y necesitas un abogado ahí que codifique todo. Ay, qué absurdo. Te comprendo completamente, voy a imprimirlo, que me lo firmen y lo escaneen. Perfecto. Muchísimas gracias, muy bien por el tiempo. Muy bien. Bravidota y muchas gracias.